noches. Este es un programa especial en esta semana de turismo. Gabriel Romano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Poder Ciudadano, obviamente en una jornada particular, en una jornada obviamente para aquellos que son católicos, tiene un significado especial, así que nuestro saludo para todos. Bien, estamos grabados, obviamente, no los vamos a engañar. Los temas que vamos a poner arriba de la mesa hoy fueron motivo de programas enteros durante este año. Siguen tan vigentes como, por ejemplo, que todavía no está la aprobación de la autorización ambiental para que Aratirí eche a andar. El programa del 7 de febrero, el primer programa de este siglo, 2014, repito, viernes 7 de febrero, tuvo este tema. Usted no estaba ese día. Yo no estaba ese día. Y estuvo con nosotros el meteorólogo Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre, y estuvo el fiscal Enrique Viana. Los temas siguen tal cual allí, es decir, el Estado promoviendo esto, el gobierno promoviendo esto con muchísima fuerza, el PIT-CNT también promoviendo esto, aunque con algunos matices, como por ejemplo de que esto tendría que tener valor agregado, etcétera, etcétera. Por otro lado, organizaciones no gubernamentales que incluso están recogiendo firmas para un plebiscito particular con respecto a este tema. Los dos invitados de ese día en un resumen, obviamente, para este primer bloque. La ley es inconstitucional. Nosotros hemos presentado un escrito solicitando esa declaración de inconstitucionalidad en base a tres grandes argumentos. Una es una ley con nombre y apellido. Las leyes con nombre y apellido violan la raíz democrática de toda ley. Toda norma jurídica que se digne ser ley tiene que ser una norma general y abstracta. No puede ser una norma que resuelva un caso concreto o que esté prevista para resolver una situación concreta. Eso es lo que pasa con esta ley 19.126, ley de minería de gran porte. Eso ya daría para hablar, pero allí lo principal que se viola es el principio de igualdad. Todos quisiéramos tener, Poder Ciudadano querría tener una ley que favoreciera la producción del programa y que permitiera obtener una cantidad de beneficios en su favor. A mí me gustaría más una como el Corralito Mutual, así 50.000 televidentes y 5 avisadores que no se fueran nunca. Ahí está, bueno, ahí está. Y si se van que tengan que pagar una indemnización. Bueno, algo de eso es, y es bueno el ejemplo porque sirve para explicar lo que es esta ley de megaminería o de minería de gran porte. El segundo gran aspecto por el cual nosotros entendemos que la ley es inconstitucional es porque la ley permite un daño prohibido por la Constitución. El artículo 47 de la Constitución, desde 1997, dice que las personas se deberán abstener de causar daños graves al medio ambiente. Esta forma de minería... ¿Y no es muy vago eso? No, no lo es. No lo es enfrentado o opuesto a esta forma de minería. La propia ley reconoce los grandes impactos que va a producir esta minería de gran porte. Nadie discute, ni Aratirí, ni el Poder Ejecutivo, ni el propio texto de la ley, que esta minería de gran porte provoca graves daños al medio ambiente. Bueno, los graves daños al medio ambiente están prohibidos en la Constitución. Y entonces lo que intenta hacer esta ley es establecer una suerte de excepción a lo que manda la Constitución. Y eso no puede ser. En un Estado donde la Constitución está en la cúspide y la ley debe responder y no debe violar o pasarle por arriba, no debe intentar eludir los mandatos constitucionales, estamos ante una norma inconstitucional. Y el tercer aspecto, para concluir, son los contratos de inversión. Los contratos de inversión suponen, la firma de un solo contrato de inversión ya supone que el Estado uruguayo deja de ser una nación soberana y republicana. Así a secas lo dice. Lo digo a secas y con mucho contenido. Cuando usted firma un contrato de inversión, entre otras cosas, condiciona la soberanía legislativa del Estado. Se está hablando ahora en estos días que lo que seguramente tendrá el contrato es una cláusula de estabilidad fiscal, le llaman, pero que suponen realmente lo que se conoce internacionalmente como las cláusulas de congelamiento del derecho. La empresa obtiene para sí un estatuto jurídico especial, un derecho especial que no puede ser modificado, y para el caso que sea modificado, porque el Estado soberanamente intentara modificarlo, la empresa va a tener derecho a una indemnización. Y si el Estado no quiere pagar esa indemnización, la empresa va a tener derecho a reclamar esa indemnización ante un mecanismo de arbitraje internacional. ¿Eso es a lo que apunta Larrañaga, lo que dijo ayer? ¿El precandidato que dice que se aplique a la minería las normas locales? Sí, creo que sí, que de alguna manera se intenta mencionar esos temas. Nosotros lo venimos mencionando desde el 2005, ¿no? Desde el 2005 y luego en el 2011 con el tema de Montes del Plata venimos indicando que la firma de contratos de inversión suponen dejar de ser un Estado soberano
y dejar de ser una república, pero no dejar de ser un Estado soberano y dejar de ser una república frente a otro Estado, lo cual ya sería grave, sino frente a una empresa privada, lo que es mucho más grave. Más adelante vamos a tener un capítulo donde ustedes me van a contestar qué piensan con respecto a los que dicen, bueno, entonces si no hay posibilidad de extraer hierro, no más a los autos, no más a las cosas que se hacen con metal. Yo pregunto, son las cosas que dicen de los que se oponen a eso. Viñas, ¿sí o no a Aratirí? Al proyecto de Aratirí, así como está planteado hoy, directamente no. A la extracción de hierro o al manejo de los minerales en una forma racional, generando desarrollo y no solamente un crecimiento temporal, a eso le podemos decir que sí. El problema es que hoy nos encontramos con que en la situación actual lo que se nos viene es directamente un proceso extractivo sin agregado de valor nacional, que no va a dejar ningún beneficio al país, inclusive beneficios económicos, más allá de lo que se ha dicho. ¿Vamos a detenernos ahí? Sí. ¿Vamos a detenernos ahí? ¿Cómo no? Los números que se dicen, ¿por qué no va a dejar ningún beneficio al país? Bueno, digamos, los números han variado mucho. Hace un tiempo atrás escuchábamos a ministros del gobierno decir que se iban a obtener, por el tema del proyecto de Aratirí, entre 800 y 900 millones de dólares anuales, eso está en la prensa. Después esa cifra ya bajó a la mitad, ahora se está hablando de entre 400 a 450 millones de dólares anuales. El problema es que la empresa, de acuerdo con la ley, tiene que pagar impuestos. Como cualquier empresa, va a tener que pagar un 25% de IRAE. Eso es el impuesto a la renta. Y en el caso de las mineras, hay una fórmula que permite una tasa progresiva por la cual pagan un extra. Ese extra depende de qué tanto gane la empresa. Para que se llegue al 50-50, la empresa tendría que ganar por lo menos un 70% de su facturación. Eso quiere decir que cada 100 pesos que cobre por la venta de su producto, 70 serían ganancia. Es una situación un poquito complicada para llegar a ese 50-50, pero lo que más está en contra de todo esto es el hecho de que todos los impuestos que tenga que pagar la empresa van a pasar previamente del pago por la deducción de la supuesta inversión de la empresa. La empresa hoy nos dice que va a invertir más de 3.000 millones de dólares. Si tiene que pagar 400 millones de dólares en impuestos, pero tiene a su favor 3.000 millones en la otra caja, cuando llega a fin de año y tiene que pagar, se le dice, señores, paguen 400 millones, y eso dice, miren, tengo a favor 3.000, me quedan a favor 2.600, nos vemos el año que viene. Y así durante 7 años. Eso en el caso de que la empresa llegara. ¿Qué han dicho el ministro, por ejemplo, con respecto a este tema? Lamentablemente no los hemos escuchado hablar más que repetir la misma cifra anterior sin mostrar cuál es el cálculo. Sobre eso también tenemos que tanto el Ministerio de Industria como el Ministerio de Economía, pero principalmente el Ministerio de Industria, incluso en las presentaciones al Senado, presentaron gráficas de ganancias que llegan a hablar de 1.200 millones de dólares por año. Realmente para eso no nos dan ninguna forma los números. O sea, el precio más alto que tuvo el hierro en la historia fue de 180 dólares. A partir de ese precio tenemos que tener en cuenta que ese precio es puesto en China. O sea, en ese precio está incluido el flete, está incluido el seguro. ¿Y la extracción? Y los costos de extracción. Pero de cualquier manera, el tema es que hay por lo menos en cualquier precio que se hable, hoy están 130 y se espera que baje justamente durante el 2014 por aumento de producción de otros lugares, hay que descontar siempre 30 dólares en cada uno de esos números que se nos dan. A partir de ahí, yo justamente calculaba que podemos esperar, si estuvieran extrayendo ahora durante 2014, podemos esperar que la empresa tuviera que pagar, en caso de que declarara como niño de escuela perfectamente todo lo que está ganando, que ahí también tiene muchas formas de escaparse porque es un impuesto a la renta que declara. En ese caso apenas pagaría unos 150 millones de dólares, o sea que tendría 20 años de deducción casi a partir de su supuesta inversión. ¿Por qué digo supuesta inversión? Digo supuesta inversión porque esos números no están contrastados. En el 2011 la empresa decía que invertiría, y está en la prensa, podemos encontrarlo fácilmente, que invertiría 1.500 millones de dólares. En el 2010, disculpen. En el 2011, en abril, pasó esa cifra a 2.000 millones. Un 33% de aumento, no sabemos bien por qué. Y entre abril y agosto del 2011 lo pasaron de 2.000 a 3.000 millones. ¿Cuál fue la diferencia por la cual en 4 meses la empresa tuvo que pensar que iba a gastar un 50% más en hacer el proyecto? Doctor Enrique Viana,
yo decía, usted no es un constitucionalista, pero ¿cuán normal es que haya un contrato del Estado con un privado en condición de absoluto secreto? ¿O cuán habitual debería ser? Bien, en el caso, volvemos a citar el caso del contrato de Montes del Plata, tenía una cláusula de confidencialidad. A partir de actuaciones de las fiscalías, el Poder Ejecutivo se volvió a reunir, hizo un nuevo acuerdo con Montes del Plata y dejaron sin efecto la cláusula de confidencialidad a partir de las intimaciones judiciales promovidas por la Fiscalía. En ese momento no había un respaldo legal. Hoy yo lamentablemente creo que sí, que esta ley 19.126, esta ley de minería de gran porte, en forma no directa, pero en forma oblicua, si usted quiere, habla de confidencialidad de documentos, habla de confidencialidad de información. Y nada impediría que en el contrato se estableciera una cláusula de confidencialidad, esta vez con un respaldo legal, no como en el caso de Montes del Plata, donde no existía ningún tipo de respaldo normativo. ¿Y a qué cosa se le da el carácter de confidencial? Sí, yo creo que en el caso aquel de Montes del Plata, yo puedo hablar con el ejemplo anterior, ¿no? En el caso de Montes del Plata era todo el contrato confidencial, no sabíamos ninguna de sus cláusulas que era lo que se contenía. Por ejemplo, aquella cláusula que hablaba de las 200, del radio de 200 kilómetros donde se iba a forestar en torno a Montes del Plata, por ejemplo, una de las tantas cláusulas confidenciales. ¿En este caso que pueden ser métodos propios, secretos de empresa o...? No lo sé, realmente no lo sé, no está aclarado en el propio texto legal. Ahora, yo voy a hacer una pequeña acotación. Lo grave no es la confidencialidad. La confidencialidad es el síntoma, la confidencialidad es la fiebre cuando uno está enfermo. Lo grave es la enfermedad. ¿Por qué el contrato puede tener algunos aspectos confidenciales? ¿Por qué está prevista la posibilidad de la confidencialidad? ¿Por qué el contrato de Montes del Plata fue confidencial? Generalmente lo que es confidencial, lo que se oculta es lo que avergüenza. Y ahí volvemos al punto anterior. Estos contratos de inversión avergüenzan. Avergüenzan porque suponen la cesión de los tres poderes del Estado. Los tres poderes del Estado son menguados, son cercenados en función de los intereses lucrativos de una empresa. La que pasa a mandar en esa relación leonina es la empresa. La parte del león se la lleva la empresa.